Pero viste, cuando uno tiene al Señor en su corazón, siempre anhela prosperar, ¿no? Y siempre anhela. Y el hecho de prosperar y crecer, habla bien de nosotros. Y el tema que Dios puso en mi corazón para compartir en esta mañana es: podemos ser mejores. Podemos ser mejores. Por eso cuando escuchaba hablar de los planes de la iglesia y los estudios que van a dar, ese estudio de los 7 pasos, te digo, hasta a mí me gustaría, ¿no? Pero ya te voy a manguear el estudio. Pero, viste, siempre podemos ser mejores. No es que somos malos. Todos nosotros somos buenos. Échele un amén, aunque sea. Vamos a tratar de creer lo que decimos. Empezamos de nuevo. Buenos días, hermanos. Todos nosotros somos buenos. A ver. Levanten la mano los que son buenos. Somos buenos. Porque del hecho que estamos es porque Dios vio algo bueno en nosotros. Todos nosotros somos buenos. Para algo somos muy buenos y para otro no somos nada. Yo, por ejemplo, para la música no tengo oído ni para tocar timbre. Un desastre. Cuando Gaby estaba embarazada de cualquiera, ¿no? De Dara, Jael o Natán, y yo le quería cantar, me decía, no le cantes. No le cantes, deja, no le cantes. Bueno, entonces no tengo oído para nada, ¿no? Pero en eso no creo que vaya a ser mejor de lo que soy. Pero en lo que sí sé hacer, voy a ser mejor. Porque creo que podemos ser mejores. Y en Cristo siempre hay ambición de más. Miren, en el año, hace como 4 años atrás o 5 años atrás, tuve la bendición de Dios de ir a India. Porque un pastor amigo me invitó a ir a ayudar a construir un instituto bíblico, ¿no? Y a mí me gusta viajar, así que me dijo, ¿querés ir a Guajati? Yo dije, sí, Guajati, digo, debe ser Hawái. No hay idea dónde quedaba Guajati. Entonces le pregunto dónde era Guajati, ya después que le dije que sí, y me dijo en India, ahí donde están los misioneros Álvarez, donde estaban. Y fuimos, gracias, y fuimos a Guajati. ¿No? Es impresionante el lugar, ¿no? La cultura es increíble. Pero en todo eso conocí a un joven que me llamó la atención cómo adoraba al Señor, ¿no? Y cómo cantaba. Viste, íbamos a distintas aldeas y este joven dirigía los coros para los niños. Pero vos vieras la vitalidad, las ganas de servir y la buena voluntad y la disposición que tenía. ¿Viste? Espectacular, ¿no? Y se levantaba temprano, nos ayudaba, nos preparaba un desayuno, unas cositas para comer, que la verdad que nunca supe qué era, pero eran ricas. Bueno, comí cada cosa, pero bueno, ahí estaba. Y le pregunto a este joven cómo había sido que había aceptado al Señor, cómo era su testimonio. Y este muchacho me dice que a él le llamó la atención de Jesús, que con Jesús no había techo, con Jesús no había límites, que uno podía crecer siempre libremente y siempre podía tener ambición a más. Dice, siendo que a mí desde chiquito me enseñaron que si yo tenía algo no podía desear más, tenía que conformarme con lo que tenía. Y tal vez en alguna de las vidas futuras podía tener más de lo que tenía ahora o cosas que anhelase. Y eso me llamó la atención cuando me hablaron de Jesús, me decía este muchacho, y me decían que con Jesús no había límite, no había condición, que lo que yo anhelaba ser podía ser, que lo que anhelaba tener podía llegar a tener. Y eso me abrió la cabeza y me dijo, ¿por qué voy a tener una vida condicionada a algo cuando puedo ser mucho más de lo que soy y tener mucho más de lo que tengo? No, entonces, y ahí le digo yo, ¿y ahí aceptaste a Jesús? Claro, ahí acepté a Jesús. Le digo, ¿y cuando aceptaste a Jesús qué eras? No, dice, ingeniero en sistema, tenía un buen trabajo en una buena empresa. Le digo, ¿y ahora? No, dice, no, porque en el momento que yo acepté a Jesús, mi mamá me echó de mi casa. Bueno, mi papá me quiere matar, del lugar donde trabajaba me echaron.
mi novia que me estaba por casar me dejó y me tuve que ir de la ciudad. ¿Qué le digo? ¿Viste? Menos mal que tenía una ambición de crecer y ahora... No, vos no sabés, fue chocante para mí porque no sabía qué decirle, ¿no? ¿Qué le iba a decir? Qué lindo todo lo que te pasó. Che, qué bueno tu vivencia, qué experiencia, ¿eh? No sabía qué decirle. Y le pregunté algo muy nuestro, ¿viste? Muy argentino, ¿no? Y le dije, bueno, le digo, pero ¿y si te apartás de la fe? Si dejás al Señor y te volvés atrás. Y el muchacho, con un traductor, me dice, no entiendo. ¿Cómo que no entendés? Le digo, pensando en nosotros, que es tan común hoy venir a la iglesia y mañana no, aceptar a Jesús y después abandonarlo. Le digo, si abandonás la fe, ¿no? Y él me dice, es imposible, porque nunca más puedo volver atrás. O sea, para mí no hay otra vida que no sea Jesús. Porque por más que yo niegue la fe, mi papá no me va a querer matar lo mismo, mi mamá no me quiere en casa, mi novia no va a volver, trabajo no voy a conseguir. Entonces le digo, ¿viste? Y me dice, yo no puedo volver atrás. Ya está, mi vida está jugada en la fe. O sea, a mí lo único que me queda por delante es estar en el instituto bíblico y después irme a pastorear alguna aldea, y ese es lo mejor que me puede pasar en la vida. ¿Entendés? Que muchas veces la prosperidad y el progreso no viene por lo que tengo, por los valores económicos, sino también por la manera de pensar que tengo. Por eso cuando escuchaba de que el pastor hablaba de los pensamientos y del estudio que se va a dar, va a estar buenísimo hacerlo. Porque el tema es que tenemos que entender que cada uno de nosotros podemos ser mejor de lo que somos. Y podemos progresar y prosperar mucho más de lo que somos hasta hoy. Pero vuelvo a decir, no es que somos malos, no es que no hemos prosperado, no es que hemos hecho todo mal y por eso tenemos... No, somos buenos. Dígame, somos buenos. Usted es buena persona. Usted ha logrado mucho en la vida hasta hoy, ¿o no? Pensá lo que ya tenemos años. Cuando nosotros nos casamos con Gaby, más vale, ¿no? Cuando me casé con mi esposa, lo único que teníamos era una sartén Essen. No era cualquiera. Que la compré, era mía. Que la compré en Bahía Blanca a la pastora de Bahía Blanca. Le pagué la mitad y la otra mitad me la regaló después de 10 años. ¿Viste? Y era lo único que teníamos. Y cuando nosotros nos ponemos a pensar con mi esposa en estos 30 años ya prácticamente de casados, cómo Dios nos ha bendecido y cómo hemos prosperado, está bueno. O sea que si vos te pones a pensar tanto en lo material como en lo espiritual, hemos prosperado. Somos mejores de lo que éramos. Y podemos ser mucho mejores de lo que somos. ¿Entienden? El apóstol Pablo dice que vamos a ser perfectos cuando estemos en el cielo. Bueno, ahí vamos a lograr lo máximo, ¿viste? La perfección pura. Pero mientras tanto que estamos acá, nos vamos perfeccionando. Podemos ser siempre mejor de lo que somos. Siempre tiene que haber anhelos, sueños, deseos de prosperar, de progresar. Pero bueno, hay un ejemplo bíblico que a mí me llama la atención y está en Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, versículo 1. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía mucha limosna al pueblo y oraba a Dios siempre. Escúchame, ¿era bueno Cornelio? Era bueno. Empezó siendo un soldado raso. Esos soldados pelapapa, ahí estaba. Era un soldado raso. Y ahí empezó a prepararse dentro de la milicia romana. Y él veía a los generales, veía a las autoridades, y más de una vez dijo, uy, me gustaría ser como ellos. ¿Viste?
Y empezó a prepararse, ¿no? Y a bancarse la instrucción y todo lo que le daban. Estudiar, bueno, todo lo que habrá sido para poder llegar. Pero en un momento de la vida llegó a ser autoridad. Y era el centurión. Manejaba 100 soldados, una compañía entera, pero a su vez los soldados tenían familia. Así que imagínate la autoridad que ejercía Cornelio sobre todas las personas que tenía a su cargo. ¿Era exitoso Cornelio? Sí que era exitoso. ¿Era una persona que había tenido logros en la vida? Claro que sí. Entraba a cualquier lado y lo reconocían. Era reconocido por la autoridad que tenía. Era una persona que si iba a un lugar le iban a dar los primeros lugares, ¿viste? Le iban a dar la mejor comida. Era muy bueno y era muy reconocido, pero aún también dice que en Dios era valorado, porque la plata que él daba y ayudaba a la gente, todo pasaba al conocimiento que Dios tenía de lo que él hacía. Y dice que oraba todos los días. O sea, mirá vos, un romano que era un centurión, pero a su vez tenía una buena relación con Dios. Era generoso con las personas. No era una persona que se había aferrado a lo que tenía, ¿viste? O se la creía por el cargo que tenía. Sino que al contrario, el cargo que tenía le servía para ayudar y hacer mayores cosas de las que podía él aún imaginarse que podía hacer. Entonces, cuando vos pensás en Cornelio, era buena gente y había tenido muchos logros y había aprendido mucho, pero ¿podía ser mejor de lo que era? Claro que sí, podía ser mejor de lo que era. El tema es que a veces no, ahora vamos a decir cómo, ¿no? A veces nos aferramos tanto a los logros que hemos tenido hasta hoy que no entendemos que podemos tener más de lo que tenemos. Y muchas veces nos conformamos con lo que hemos logrado. ¿Y para qué más? Pero no hablo solamente de economía, sino que hablo de la vida práctica desde lo espiritual, de lo que cada uno somos en la fe. Entonces, muchas veces nuestra mentalidad, ir a un curso más, pero ir a la iglesia un día más, pero tener que servir, ¿entendés? Entonces nos vamos limitando, nos vamos condicionando y le vamos restando a nuestra vida el crecimiento que Dios anhela que tengamos. ¿Viste? Entonces no prosperamos, no porque Dios no nos quiera prosperar, sino porque en nuestra manera de pensar nos conformamos con lo que tenemos y nos condicionamos para crecer. Recién cuando veníamos para acá, ahí a 2 cuadras había un Gordini. Mi primer auto, a los 18 años, un misil. Los más jóvenes, ¿qué era un Gordini? Ahora estoy Gordini, pero antes lo tuve. Primero tuve un Dufini, a los que tienen más años. Un Renault Dufini. 17 años con un Dufini. ¿Saben? Mar del Plata. Me tocaba emociones, salí de ahí y correte. Después un Gordini. Pero bueno, eso fue en una etapa de mi vida. Hoy, gracias a Dios, tengo un mejor auto. Entonces, ¿entendés? Que hay cosas que hemos tenido o tenemos que están buenas. Y no somos desagradecidos a Dios, al contrario, somos agradecidos a Dios por todo lo que tenemos. Pero damos gracias para que Dios también nos dé otra cosa después. ¿Entienden? No es que vamos a desvalorizar lo que tenemos, sino somos agradecidos por lo que tenemos. ¿Cuántos damos gracias por lo que tenemos? Todo, ¿verdad? Porque un corazón agradecido es bueno y honra al Señor. Pero ¿cuántos queremos más de lo que tenemos? Todos. Todos queremos, esperemos que todos querramos más de lo que tenemos. ¿Viste? Cuando vos ves una persona que logró un título, ¿no? Y después hace cursos para perfeccionarse, a mí me gusta hablar con esa gente, ¿no? Me acuerdo una vez en un reportaje que le hicieron a Mercedes Sosa por supuesto, estaba en vida, ¿no? Bueno. Y le preguntaron cómo invertía su semana a la edad ya muy grande que tenía, ¿no? Creo que fueron 2 años antes de morir. Y ella dijo que una de las cosas que ella valoraba es mantener los cursos de canto.
siempre hacer cursos para cantar mejor. Yo digo, pero a la edad que tiene, con todo lo que ha cantado, ¿le hace falta? Pero qué bueno que es cuando una persona logró algo y lo que logró es importante, pero no se queda en el logro, sino que dice, che, quiero más. ¿Viste? Está bueno lo que tengo, está bueno lo que he logrado, pero quiero más. ¿Viste? Aun cuando vos ves personas que le gusta la música, ¿no? y tocan instrumentos, hablé con un joven que se compró un bajo que valía como 150.000 pesos. Claro, uno que no tiene oído ni para tocar timbres, yo dije, está loco. 150.000. Dice, pero es barato, hay otro más. ¡Ay, barato! ¡Es barato! ¿Viste? Entonces, pero qué bueno cuando uno tiene anhelo de crecer, ¿viste? Porque quieras o no, uno invierte en lo que le importa y uno invierte en lo que quiere prosperar. Pero hablemos de prosperar. ¿Está malo prosperar? La Biblia dice que el principio de todos los males es el amor al dinero, pero no el tenerlo o el no el prosperar. Porque dice la Biblia, como prospera tu alma, prosperarán todas las cosas. Entonces uno tiene que, para que sea un orden correcto, prosperar espiritualmente. ¿Viste? Y cuando vos empezás a crecer espiritualmente, Dios te empieza a motivar para que lo que haces a tu alrededor también prospere. Y que todo lo que hagas sea bendecido y que nunca te condiciones a algo, sino que puedas crecer. ¿Viste? Algunos hemos tenido una crianza condicionada tal vez por la economía o por algunas cosas, pero en la vida hemos prosperado y nos hemos preocupado por crecer. Buenísimo, por eso decía recién, todos nosotros somos buenos, pero podemos ser mejores. O imagínate todos los logros que tenés por delante. ¿Tenés idea de todas las cosas que todavía te falta conquistar? ¿Cuántas personas todavía te falta ganar para el Señor? ¿Cuántas reuniones más vamos a tener en la presencia del Señor? ¿Cuántas lágrimas nos faltan derramar? Bueno, tantas cosas, tantas vivencias que vamos a tener en la fe. Pero en la historia de Cornelio, cuando vos lees todo el capítulo 10, aparece otra persona que era muy buena. Y tenía un nivel espiritual mucho más alto que Cornelio. ¿Quién era? Pedro. Después lean ustedes el capítulo, ¿no? ¿Viste cuando dice que Pedro, Cornelio se entera de que Pedro oraba y la gente recibió el bautismo del Espíritu Santo? Entonces Cornelio dijo, yo soy bueno, está bueno todo lo que me pasa, pero puedo ser mejor. Y para ser mejor necesito una persona que me motive a ser mejor. Entonces lo llama Cornelio llama a su criado y lo manda a buscar a Pedro. Pedro estaba en una casa parando, parece chusmerío esto, ¿no? Pedro estaba en una casa parando, te cuento, no le digamos a nadie, y le estaban haciendo la comida. Y encima él lo tenía como tardanza, que la persona estaba tardando mucho en cocinar, y como no le gustaba esperar, se fue a la terraza a orar. Qué bárbaro Pedro, ¿no? Y estaba en la terraza orando. Ahora, ¿Pedro era bueno? Escúchame, lo vio a Jesús, estuvo con Jesús, lo vio crucificado, después lo vio cuando lo pusieron en la tumba, lo vio resucitado, lo vio ascender, estuvo cuando recibió el bautismo del Espíritu Santo en el aposento alto, oraba, su sombra sanaba a la gente, oraba por las personas y se sanaban. ¿Era bueno Pedro? Era espectacular Pedro. Uno dice, y acá estaba en una casa por comer algo, pero ¿quién no lo invitaría a Pedro a comer? ¿A quién le gustaría tener a Pedro en su casa comiendo? Mi segundo nombre es Pedro, por las dudas le tiro. Un dato que no es menor, pero ¿era bueno Pedro? Claro que era bueno, era buenísimo Pedro, pero ¿podía ser mejor? Sí que podría ser mejor. ¿Entendés? No importa cuán bueno seas, sino siempre podemos ser mejor de lo que somos. Porque el problema para ser mejor Pedro era la cantidad de estructuras que tenía Pedro.
y las estructuras de Pedro eran muy fuertes, al punto tal que los enviados de Cornelio que venían a buscar a Pedro, Pedro le hubiese dicho que no, sin antes no hubiese vivido lo que vivió. Cuando él estaba orando, dice que baja un lienzo con animales y Dios le dice, Pedro, matá y comé. Tenía un hambrazón bárbaro Pedro. Y él le dice, no, esto no lo podemos comer. Escúchame, le quiso enseñar a Dios qué cosa hacer y qué no. A veces tenemos tantas buenas estructuras para nosotros que le queremos enseñar a Dios cómo ser cristianos. O cómo podemos vivir cristianamente. Ahí si a alguno le duele, diga ay. ¿Entendés? A veces somos tan buenos cristianos que le enseñamos a Cristo cómo ser cristiano. Esto es como nosotros, que los que nos gusta el fútbol, somos todos técnicos y le vamos a enseñar a cualquiera quién tiene que jugar y quién no. Ay, Dios mío. Pero viste, siempre queremos enseñar cómo hacer las cosas. Y vos fíjate que Pedro era buenísimo, era espectacular, pero podía ser mejor de lo que era. Y como Dios sabía el potencial que tenía Pedro, piense, y cómo Dios lo podía usar a Pedro, fue necesario el trato de Dios en Pedro para que Pedro se supere eso que tenía él, esa estructura y lo que lo iban a condicionar a hacer la voluntad de Dios. Ay, ¿me entiende eso? ¿Entendés? Cómo a veces Dios nos pone en un trato especial y nos sacude de tal forma para que rompamos las estructuras que tenemos y poder ser mejor de lo que somos. Y a veces el hecho de superarnos a nosotros mismos es buenísimo, pero necesitamos la ayuda de Dios para poder serlo. Porque amamos demasiado nuestra forma de ser, amamos demasiado nuestra estructura, nuestras ideas, que Dios tiene que tratarnos para que lo que Él es sea más importante para mí de lo que yo soy. Ahora, cuando uno piensa en ser mejor, tenés que pensar que para ser mejor lo que necesitamos, nada más ni nada menos que es más de Dios. ¿Entienden? Cada uno en el nivel que tengamos, vamos a llamar un nivel de bueno que tengamos, podemos ser mejor de acuerdo prospere nuestra alma. De acuerdo a la relación que tengamos con Dios, y cuanto más aumente nuestra comunión con Dios y el mover del Espíritu Santo, el nivel espiritual de nuestras vidas, vamos a ser mejor de lo que somos. Para superar lo que somos, debemos superarnos espiritualmente. Porque vos fíjate que para que Cornelio sea mejor de lo que era, tenía que prosperar espiritualmente. Pedro, para ser mejor de lo que era, tenía que prosperar espiritualmente. Vos y yo no somos la excepción. Para ser mejor de lo que somos muy buenos, como Cornelio y como Pedro, somos re buenos, pero para ser mejor de lo que somos, necesitamos ser mejores espiritualmente. Tener una relación con Dios más fuerte. Yo admiro a las personas que aún superan su propia vida o su propio condiciones físicas, valorando siempre o priorizando la voluntad de Dios sobre todas las cosas, ¿no? Mi suegra, lo dije con mucho afecto, mi suegra es suegra, ¿no? Pero no le digas que dije esto, pero es una mujer de Dios increíble. Tiene como 9 operaciones, no, tiene ya muchos años, ¿no? Pero no falta a la iglesia, da misiones, es fiel con sus diezmos, su ofrenda, sirve al Señor dentro de lo que puede. Es un ejemplo, ¿entendés? Y yo admiro a esas personas que por más que tengan problemas físicos, que a veces es lo que nos apoca, se potencia en el Señor para hacer lo que Dios quiere y nunca dejar de cumplir todo lo que Dios es. Por eso, cuando uno piensa en ser mejor, pensá en esto: en Dios vamos a hacer proezas, ¿sí? Y esas proezas que podemos hacer en Dios, quiere decir que nos vamos a superar más de lo que nosotros creemos que nos podemos superar. Vamos a ser mejor de lo que nosotros pensamos. Y cuando alguien nos mira y dice, che, ¿y cómo vos podés hacerlo? Si a mí me pasara lo mismo que vos, yo no sé si lo haría. Pero vos sabés dónde está tu fuente.
Vos sabés por qué progresás, por qué lográs lo que lográs, en las victorias que vamos teniendo en la vida. Todo es por Dios. Hace años atrás, cuando hacíamos con todas las iglesias de la UAT la fiesta del Espíritu Santo, un año me acuerdo que venía a predicar el pastor Héctor Ferreira. ¿Te acordás? Ahí en el Junior. Y tener a Héctor Ferreira, para mí, yo me crié por esa zona y sé lo que la iglesia que tiene y cómo Dios lo usa. Entonces, yo dije, bueno, va a venir, va a predicar el sábado y propuse que el domingo esté en mi iglesia predicando. Y él me dijo que sí, que el domingo iba a venir a mi iglesia a predicar. Yo estaba feliz. Entonces hice folleto, ya 2 o 3 meses antes, hablando de que iba a venir el pastor Ferreira a predicar. Y viene un viernes, llegó a Córdoba, para hacerlo más corto, y cuando llega, bueno, los pastores me pidieron que lo vaya a buscar, porque era un conocido mío, lo fui a buscar, y apenas llega me dice, ¿podemos ir a tu iglesia? Ahí en Parque Futura. Le digo, bueno, vamos. ¿No? Y cuando llegamos a la iglesia, mira la iglesia, ve todo y me dice, Dios me dijo que no predique acá el domingo. No, le digo. No le crea. Digo, Dios dice cada cosa. No, le digo, ¿cómo no? No, dice, no. Y es no. ¿Entendés? No es no. Le digo, pero pastor, yo lo anuncié, no me importa, Dios me dijo que no. Bueno, una bronca. ¿Viste? Y me dice, pero me dijo que venga en marzo y hagamos una campaña de 4 días o 5 días. Así que ahora no, pero en marzo sí, en septiembre, por esta fecha más o menos. Bueno, está bien, lo traigo al hotel, lo dejo, y me acuerdo que iba al club a armar la plataforma, y cuando estoy yendo suena el teléfono, un hermano de mi iglesia me dice, pastor, estoy llevando a mi pastor hacia Cosquín, lo dejo en Cosquín y voy a ayudarle. El pastor de él era de Mendoza, de San Rafael. Le digo, bueno, le digo, honra a tu pastor, llévalo y te espero, vamos a estar trabajando ahí. Bueno, la cuestión que corta y siento en mi corazón que Dios me dice, decile al pastor de Marcos que predique el domingo. Llamo, nunca me pasó, jamás me pasó algo así, y le digo, Marco, ¿qué onda con tu pastor? Me dice, ahí le doy, y le pasa el teléfono. Y yo de este lado repila, le digo, pastor, ¿cómo anda? Dios le bendiga, qué lindo que ande por Córdoba. Y del otro lado, hola. Le digo, ¿cómo anda? Y acá ando luchándola. Bueno, no fui grosero, le digo, bueno, chao, bendiciones, nos vemos pronto, y corté. Voy a mover el auto y siento que Dios me dice, decile que predique. No puede. La vida no le da. No da más este hombre, no puede. ¿Viste? Y siento que Dios me dice, decile que predique. Llamo de nuevo. Me dice Marco, pastor, está con manos libres, lo escuchan todo acá. Sí, lo tiré. Le digo, pastor, le digo, ¿puede el domingo predicar en mi iglesia? Y me dice, sí. Será un gusto para mí, me dice. Escuchá, me hago diálisis, me pongo bien la diabetes, me voy a tratar de poner bien físicamente y voy a predicar. Digo, bueno, eso no es nada. Llega el domingo, todos esperaban a Ferreira. Después de la fiesta del Espíritu Santo el sábado, todos motivados, la iglesia llena, esperando a Ferreira. Nunca llegó Ferreira. Para un auto, bajan dos varones con un abuelo al medio que caminaba así. Perdón, lo que yo cuento le conté a él después, ¿no? Le faltaba un ojo y medio pie. Gaby me dice, decime por favor, ¿qué es el de la derecha o el de la izquierda que predica? Y yo le dije, Gaby, el del medio. Me dice, pero, le digo, Gaby, la deja así a la Biblia La gasta, no sabe lo que... Yo ya estaba jugado.
estaba entregado. Se sentó adelante porque no podía subirse a la plataforma con una silla de esa con apoyabrazo y mientras él predicaba se iba para el costado así y el hermano que estaba atrás lo acomodaba. ¿Viste como la máquina de escribir? ¿Te acordás? Y lo acomodaba. Un micrófono de esto acá, ¿viste? Y las manitos porque no las podía mover y empezó a predicar el abuelo. Y empezó a hablar de Jesús. Y empezó a hablar del poder del Espíritu Santo. Y nos empezó a desafiar de lo que Dios podía hacer a través de nuestras vidas. Y la iglesia estaba llena y empezaron a ver milagros. Y la gente por ahí lloraba, otros gritaban, me sané. Vos no sabés lo que fue ese culto. Vos no te das una idea de lo que fue. Pero me acuerdo que dijo, este físico no me da más. Lo he gastado, no me da más. Pero por dentro tengo una vitalidad. Tengo un deseo de servir al Señor. Me quedan tantas cosas por hacer que lo mejor está por venir. ¿Viste? Y cuando dijo, ¿quién quiere pasar adelante? Pero no sabés, corríamos adelante. Yo me tiré a los pies de él de rodillas y le digo, óreme. Póngame las manos, óreme. Pero no podía. Le digo, bueno, escúpame, haga algo. Mete por lo menos. Échele gana. Vos no sabés lo que fue. Después lo llamé a Ferreira y digo, menos mal que no viniste. Ah. Impresionante. Después tuvimos una campaña en el mes de noviembre con este abuelo. 3 días. Le digo, ¿en qué lo puedo honrar? ¿Qué necesita? No, un lugar para hacerme diálisis nada más. Ah, tremendo, tremendo. ¿Entendés? Entonces, ¿cómo no vamos a creer que en Cristo podemos ser mejores? ¿Entendés? Que los logros que tenemos no nos condicionen a lo que falta conquistar. Pero jamás tengamos más estructuras que ambición a crecer. Que entendamos que todos nosotros somos muy buenos. Porque el Señor nos llamó, porque somos buenos. Claro, algunos nos sacó de una vida más o menos, ¿no? Complicada. Pero Dios nos ha restaurado. Y todo lo que ha hecho en nosotros es bueno. ¿Por qué? Porque nos hizo buenos, somos buenos. Somos mejores de lo que éramos. Pero vamos a ser mejor de lo que somos. ¿Entendés? Que no hay techo. Por eso, pensá después. Cuando Cornelio le llega la noticia que Pedro viene, ¿qué hizo Cornelio? Preparó su casa y llamó a los parientes. Llenó la casa de gente. ¿Entendés? Y empezó a compartir que en Cristo valía la pena estar. Y que con Dios siempre hay recursos nuevos. Que lo que hemos logrado hoy como iglesia, como personas, no se compara a todo lo que vamos a lograr. Todo lo que hoy tenemos está espectacular. Pero lo que vamos a tener supera ampliamente lo que hoy tenemos, lo que hoy somos. Dios tiene algo que nos va a sorprender. Mira, no les puedo contar nada de algo que me está pasando, pero tal vez más adelante, otro día que me invite su pastor, les cuento. El tipo tiraba, ¿viste? Para que lo inviten de nuevo. Pero siempre, siempre, siempre tenemos que tener ambición de crecer. ¿Sabés en Cristo quién no crece? El que no quiere crecer. El que no tiene ganas de crecer, el que se conforma, nunca va a superarse. Pero aquellos que tenemos al Señor en nuestro corazón, que conocemos lo que es Dios y cómo Dios nos potencia, y que sabemos que Dios de la nada hace, y cuando no tenemos nos provee, y que cuando nos metemos en Él decimos, Señor, no sé, pero acá estoy. ¿Viste? La verdad que no sé qué vas a hacer conmigo mañana, pero acá estoy hoy. Y Dios empieza a obrar. Dios comienza a ministrar. Vamos a ser mejor de lo que somos. Vamos a tener recursos de Dios que Dios nos va a sorprender. Pero como prospera nuestra alma, prosperarán todas las cosas. Nos ponemos de pie y oramos. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Cierre sus ojos allí donde está y le invito a que hable con Dios.
Yo te invito a que primero le des gracias a Dios por lo que sos, por lo que tenés. Dale gracias a Dios por lo que has logrado, tal vez aún en lo secular, por tus títulos, por tu negocio, por las cosas que has logrado en la vida, por tu familia. Dale gracias a Dios por lo que tenés. Dale gracias a Dios por la vivienda donde estás, el auto, el vehículo. Dale gracias a Dios. Agradecele a Dios por la salud o aún por las enfermedades. Dale gracias a Dios. Pero te animo y te motivo que una vez que le estés dando gracias a Dios y que ya entiendas que debemos ser agradecidos, decirle: Señor, todo bien, pero no me conformo con lo que tengo. Señor, quiero más de lo que he logrado. Señor, quiero más. Señor, entiendo que en vos hay algo que yo desconozco para mi vida. Señor, que en tu soberanía hay algo que yo desconozco para mi vida. Por eso me pongo en vos. Pongo mi vida en tu voluntad, como hizo Cornelio, como lo hizo Pedro. Pongo mi vida en tu voluntad. Señor, pongo todo lo que tengo y lo que soy en tus manos. Y no proyecto mi vida basado a lo que soy o a la capacidad que tengo, sino que proyecto mi vida en lo que vos sos y en tu capacidad. Allí donde está, habla con Dios. Habla con Dios. Y yo quiero pedirle al Espíritu Santo, si hay que romper estructuras, rompelas. Señor, queremos darte la libertad de que vos seas esa motivación, ese motivador para nuestras vidas. Señor, Cornelio era bueno, pero podía ser mejor. Pedro era re bueno, pero podía ser mejor. Cada uno de nosotros somos muy buenos, pero podemos ser mejor. Señor, que no nos conformemos, sino que seamos más de lo que somos. Que podamos superarnos y tu voluntad siempre se haga realidad. Como prospera nuestra alma, prosperarán todas las cosas.